Señoras y señores, muy bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. Sin más preámbulos, vamos a irnos directamente con el invitado, ya que antes lo teníamos desde allá de algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy lo tenemos aquí en su bien amada ciudad de San Pedro Sula. Está tan convocado por los medios de comunicación que yo tengo que anticipar la convocatoria para que nos pueda atender. Nos encanta eso también. Don Carlos Urbizo Solís, bienvenido a una emisión más de Punto de Vista, siendo usted orgullosamente, entiendo yo, miembro del consejo editorial de este programa y amigo reconfirmado de esta compañía televisora. Le saludamos, señor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé, cuando sea que vean este programa en distintas partes del mundo también, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y aquí estoy con mucho gusto, ¿verdad? Dispuesto pues a compartir mis opiniones y algunas informaciones que yo pueda tener para que la audiencia suya también pueda estar en la misma onda. Bueno, en las dos direcciones, el comportamiento de las finanzas, el comportamiento de la economía, el comportamiento de las relaciones con organismos cooperantes, en particular los vinculados al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, un amigo de siempre. Es importante, don Carlos, usted que le ha dado seguimiento a todo ese trayecto de la relación de Estados Unidos con nosotros. Cuando el señor J.J. Biden dice en el fin de semana recién pasado que por alguna razón él tiene dificultades para relacionarse con el actual gobierno, esto nos desplaza de la posibilidad de la asistencia, como ya se ha venido insistiendo desde los gobiernos de Donald Trump hasta el día de hoy. Señor, le escuchamos en su análisis. Don Olman y la audiencia que nos escucha, tenemos que estar claros que aquí el que domina son los Estados Unidos y nosotros estamos aquí casi de receptores, ¿verdad? Y no se lo digo eso con ningún resentimiento, ironía ni nada por el estilo, simplemente es una realidad, ¿verdad? Que me recuerda cuando algunos empleados de alguna menor categoría buscan al jefe para que sea su compadre, ¿verdad? Que sea padrino del hijo y el jefe acepta, pero la relación verdaderamente no es de compadrazgo, ¿verdad? Es una cuestión que es una práctica, una liturgia, ¿cómo decirle? Que sucede, pero eso no necesariamente los acerca más. No es como cuando dos personas pues que comparten muchos valores, estado social, estado político, estado económico, se vuelven compadres. Entonces los Estados Unidos, si tiene algún tipo de alianza con Europa, es casi 1 a 1, ¿verdad? Y cuando países del tercer mundo como los nuestros tienen algún tipo de alianza, verdaderamente no somos aliados, somos simpatizantes y tenemos que reconocer pues de que no tenemos poder de negociación, ¿verdad? Porque pues en cualquier momento el grande puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Que nos van a obligar, como nos obligó Trump, a firmar aquel documento de tercer país seguro. Le torció el brazo a México. Imagínense que México es un país grande, reconocido en el mundo, a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y tuvieron que firmar porque o firmaban o no firmaban. O firmaban o firmaban. Sí. Observemos, por ejemplo, esto del Triángulo Norte. Guatemala fue el primer receptor del enviado para esta región, Ricardo Zúñiga, y luego de entrada él no traía en agenda reunirse con el presidente Hernández en Honduras. Se va a la República Hermana de El Salvador y allí se da una cuestión incluso inversa de que el señor gobernante de El Salvador no lo recibe. Está un poco entendible esta situación del Triángulo Norte y los tres países que, exceptuando Guatemala, pareciera que es el único que está en armonía con lo que Biden quiere y el Departamento de Estado en relación a los migrantes y no sé qué otros temas. Pues no estaba enterado yo de que Bukele no había aceptado reunirse o simplemente no estaba en la agenda de Zúñiga reunirse con él, porque quiero decirle, por un respeto mutuo, los países aceptan el embajador
¿verdad?, ad hoc que le pueda enviar los Estados Unidos, y en este caso era Zúñiga, que va a jugar un papel muy importante en todo lo que es el programa para fortalecer el Triángulo Norte y disuadir la emigración. Así que no estaba enterado de que Bukele no se haya reunido con él porque Bukele no quiso, ¿verdad? Y si así fue, pues eso no abona muchísimo a que pueda haber una relación muy fuerte en el futuro. Con relación con Honduras, el mensaje era bien sencillo, porque pues aparte de que Zúñiga es hondureño, ¿verdad?, y que El Salvador está a no sé cuántas leguas de Honduras, que pudo haber venido a Honduras y reunirse, sino con el presidente, con otros funcionarios, y no lo hizo. Y eso es un lenguaje diplomático bien conocido, ¿verdad? Ese aparente desaire es un mensaje que no estamos satisfechos con la forma en que el gobierno está manejando la cosa pública en Honduras. Bueno, hay una situación que tenemos que ver cómo la desciframos nosotros desde acá, en el marco de la representación diplomática nuestra en Washington. Pues el otro día escuché al embajador, habló como media hora y tuve dificultades para entender qué nos quiso decir. Hay una situación bastante templada en cuanto a esta situación con Estados Unidos. Se necesitan las mentes más brillantes y más entendidas en los aspectos diplomáticos y demás, se advierte. Ahora, es importante también revisar, don Carlos, fíjese que, por ejemplo, algunos de los funcionarios expresan una cosa y el presidente Biden está expresando otra, porque se dio una situación en la que se veía irreductible la situación de cómo Juan González y el señor Zúñiga venían para el Triángulo Norte, y luego la relación entre Estados Unidos, entre el gobernante y demás. El gobernante dijo en su momento que sí, indistintamente de que se estuviese insistiendo de que no había forma de entenderse con Honduras. El presidente Biden dijo en algún momento que sí iban a seguir entendiéndose y relacionándose con Honduras, pero al final lo último que ha ocurrido es que ya dijo que no. ¿Cómo entendemos eso, don Carlos? No, yo no tengo entendido que Biden haya dicho eso últimamente. No sería presidenciable, no sería diplomático, porque Honduras y Estados Unidos continúan en relaciones. Estados Unidos no ha cortado relaciones con Honduras, ¿verdad? No las ha roto, por una parte. Entonces siguen las relaciones como han estado anteriormente, de gobierno a gobierno. Lo que ellos dijeron es que tenían que tratar con los quienes eran autoridad en el país. Y aunque le llamemos gobernante, le llamemos presidente de facto, el hecho es de que el señor Juan Orlando Hernández es el que ejerce el poder. Y en un país tercermundista como el de Honduras, posiblemente en forma omnímoda, como dicen todo el mundo, que quiere decir concentración de poder. Entonces ellos tienen que ser realistas, que para cualquier cambio, inclusive si en un momento se llegara el sueño de que tiene que renunciar o algo por el estilo, los Estados Unidos sabría cómo decirlo y tendría que tratar con él y decirle: mire, señor, yo creo que no conviene que usted continúe en el poder y hablemos de algún tipo de transición. Pero eso no está en el tapete, y dudo mucho yo que vaya a estar en el tapete, porque estamos apenas a 5 o 6 meses de las elecciones. Entonces, como ocurrió cuando la destitución de Mel Zelaya, comenzaron a negociar con Micheletti, comienza a progresar el tiempo y después dicen: óigame, ya faltan 3-4 meses para las elecciones, mejor llegamos a un acuerdo con el poder establecido, que es el presidente Micheletti, y vámonos para adelante. Pero le voy a decir que los Estados Unidos insistió con el presidente Micheletti hasta el último día de que renunciara el día antes, y Micheletti pues dijo: ya pasé todo este huracán, ¿verdad?, que me vino, porque le llegó un huracán, me aguanto un día más, y se esperó hasta el día que le correspondía. ¿Cómo no? Esta cuestión de que la preocupación de Estados Unidos está enfocada a las caravanas y el flujo de migrantes hacia allá. Ahora, yo le decía una cosa el otro día, don Carlos: no podemos desmembrarnos del tema de buscar la manera de contrarrestar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Ayúdeme a hacer memoria. Cuando el señor Trump nos obliga a firmar un documento en el que nos declaraba a Guatemala, México, El Salvador y Honduras países seguros, nosotros seguimos siendo partícipes o ese tratado con Donald Trump se llegó a su final cuando salió Donald Trump, o sigue vigente ahora con Biden. Bueno, mire, creo que se denunció para 1 o 2 países de los 4, México y los 3 países del Triángulo Norte,
pero en efecto Estados Unidos no ha decidido pues utilizarlo, ¿verdad? Así que ahí se queda simplemente muriendo, durmiendo el sueño de los justos, y simplemente no lo van a implementar. Pero sí leí yo en un momento dado que uno de los dos países ya había salido de eso, y supongo yo que si salían uno o dos, salen todos, ¿verdad? Sí. El tema es que allí cuando vino el señor Zúñiga a Guatemala se habló de el compromiso de mover tropas del ejército nuestro en el orden de 7,000 por un lado y 7,000 por Guatemala, no sé qué. Luego va una comisión de alto nivel de nuestros gobernantes allá a Washington, dicho sea de paso, no conocimos oficialmente qué fue lo que lograron o qué fue lo que no lograron, y por un lado comenzaron a decir, no, nosotros estuvimos en Washington pero no hicimos ningún compromiso de mover el ejército para las fronteras a fin de hacer esto y hacer lo otro. ¿A qué atenernos nosotros como pueblo cuando la información está a medias? Hay verdades a medias, hay medias verdades y no sé qué cosas más están ocurriendo. Mire, hay algunos casos más sencillos que otros, y este es un caso bastante sencillo. Y aquí quien falló fue la prensa, ¿verdad? Nosotros tenemos una prensa relativamente disfuncional por muchísimas razones que no vienen al caso ahorita, porque este no es un análisis de la prensa, pero la prensa tenía que haber investigado qué pasó en Washington, porque lo que yo tengo entendido es que no fueron recibidos, ¿verdad?, por ninguna autoridad de Washington en oficinas de Washington, sino que fueron recibidos en la Embajada de Honduras. Pero mire, yo aquí podría ser acusado de estar especulando porque oí aquí, oí allá, pero lo leí pues como una noticia y sin embargo nadie la ha aclarado. Lo de las tropas sí salió en el periódico de que había habido un malentendido, que no había tal convenio con los Estados Unidos de mover todas estas tropas a la frontera para detener la migración. Así que aquí volvemos a lo mismo. Cuando no hay transparencia, la conjetura y la especulación y la desconfianza y la suspicacia son el orden del día, y así vivimos en Honduras. Claro, ayúdeme a entender también si El Salvador fue firmante de ese convenio de país seguro con Donald Trump, porque no lo he escuchado. Absolutamente, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Y aún México. Y le digo aún México porque México es un país de 120 millones de personas, uno de los países más grandes de Latinoamérica, que tiene el respeto mundial, que mantuvo relaciones con Cuba, aún cuando Estados Unidos estaba descontento con esto, pero hasta el final se mantuvo, ¿verdad? La única ocasión donde hubo un zipizape fue en una reunión de presidentes de Latinoamérica en México, que Vicente Fox le dijo a Fidel Castro, puedes venir a comer, pero terminando la cena te me vas. Y entonces no llegó del todo Fidel Castro, porque Vicente Fox no quería que en su territorio, ¿verdad?, hubiera algún tipo de choque de algún tipo, ni bueno ni malo, entre el presidente Bush en ese tiempo y Fidel Castro. Pero aparte de eso, México es un país que ha mantenido cierto grado de independencia y sin embargo Trump le torció el brazo y lo declaró, ¿verdad?, o aceptó ser declarado o autodeclararse tercer país seguro, que eso lo que quiere decir es que nadie va a ingresar a Estados Unidos directamente, sino que tiene que esperar en alguno de estos 4 países a que le tramitan su documentación de exilio, y eso aparentemente es contrario a los convenios internacionales. Me decía usted que esas intervenciones aisladas de un congresista, de una congresista, en relación a estar tratando de que se ponga de moda en esas cámaras, la alta, la baja y el Departamento de Estado, usted me dice, no, si es un congresista o una congresista, no es el Senado, no es el Congreso. Aunque nosotros creíamos que la señora Nancy Pelosi pues es una señora que le iba a prestar atención al tema de lo que nos está pasando. Entonces cuando nosotros estamos enfocados a solo ver que al Estados Unidos lo que le interesa es ver cómo detienen la inmigración no la podemos desligar del crimen organizado y de otras instancias de las áreas en donde se mueven los narcotraficantes, incluso pues para buscar atraer recursos. Entonces, si solo manejamos el área de ver cómo detenemos los migrantes y sentimos que el tema de la corrupción, que decían que venían con todo para acá, no nos atienden, y la cosa política igual, estamos casi en una situación de patinar en lo pavimentado con los Estados Unidos. Óigame,
Pues sí, migración siempre ha habido. Claro. ¿Verdad? Siempre ha habido. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, cuando la población era 1 millón, salían 2.000. Ahora Claro. que son 9 millones, salen 20.000, 30.000 mensuales, a saber cuántos, miles de miles, ¿verdad? Y encima de eso, pues la situación de Honduras se ha deteriorado económicamente y también por la violencia, ¿verdad? Y no hay ningún estudio que le diga a usted, o yo que yo conozca, que diga, mire, el 80% es por razones económicas y el 20% es por violencia. Pero yo tengo la impresión que es por razones económicas. Ahora, si usted me dice, sí, es que la economía está impactada por el narcotráfico, sí, cierto, bien o mal, no sé, ¿verdad? Porque algunos argumentan que parte de la caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto se debe a que el tráfico, el narcotráfico ha sido reducido en alguna forma aquí en Honduras y que ya circula menos dinero. Eso yo no lo conozco, excepto porque alguien lo dice, pero no porque haya visto un estudio que podía haber para establecer la relación o la causa y efecto que pudo haber entre una cosa y la otra. La realidad es que la gente en Honduras está muy desilusionada, ¿verdad? Está muy desesperanzada, está muy ansiosa y siente que puede vivir mejor, ¿verdad? En los Estados Unidos que en Honduras, y entonces se arriesga. Y la desesperación es tan grande que sabe que su vida y la de la gente que lo acompaña está en riesgo y lo hacen porque esa posibilidad de estar mejor es mucho más atractiva que quedarse en Honduras, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos hablando de que si queremos realmente contrarrestar la migración o buscar otras opciones, andamos en el orden de 3,5 millones de gente que ha perdido su oportunidad laboral. Pero la otra parte, don Carlos, es importantísima. Mire, vamos a aclarar eso un momentito. Antes del COVID, según las investigaciones de INE, Instituto Nacional de Estadística, que es la encuesta de hogares, había como 230 y pico de mil de desempleados, ¿verdad? Que le llaman desempleo abierto, gente que andaba buscando trabajo y no lo encontraba. La última encuesta dice que son 447,000. Eso querría decir que los empleos perdidos son apenas 200,000 y hablan de 400, de 500 y otros dicen que no sabemos cuánto, que son de repente el millón, incluyendo a todos los informales. Mire, es un arroz con mango el que existe aquí, ¿verdad? En ese sentido, yo no creo que sean 200,000 los que han sido desempleados, desplazados, dislocados o como usted le quiere enviar. Yo creo que son mucho más, pero no tengo las cifras, solo porque lo intuyo, porque lo puedo observar. Pero lo que sí le puedo decir es que las estadísticas antes de COVID indicaban más de 200,000 personas desempleadas. ¿Cómo es que ahora, después de COVID, solo sean 447,000? Que es un montón, pero digo solo sean en relación a lo que había anteriormente. Yo parto de las comparecencias que hace, por ejemplo, el señor presidente o director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Primero hablaba en algunas comparecencias, incluso que usted ha participado, de 400,000 plazas de hondureños que se diluyeron, por decir algo, como consecuencia del COVID. Y dijeron que ahora con lo de los 2 huracanes ya no eran 400,000 plazas, sino que se llegaba aproximadamente al 500,000. Bueno, yo esas cifras del gobierno tengo mis dificultades, pero cuando les está diciendo un representante de la empresa privada, pues en alguna medida tengo que prestarle atención. Pero no es ese el tema. No necesariamente, don Olman, porque esas personas consiguen su información en la Secretaría de Trabajo o las consiguen de INE. Así es que estamos dando vuelta en círculos aquí, ¿verdad? SECOE podría hacer sus propias encuestas en relación con esto, pero se dedica a otras cosas que le interesan más y que tienen un beneficio más inmediato que el llevar a cabo una encuesta y decir, esta es la encuesta nuestra, que puede hacerlo en la misma forma que lo hace INE y tendríamos una base de comparación. Pero no hay ese interés, no hay esa sensibilidad. Como usted nos hemos cuidado de estar insistiendo en esa cuestión de la vacuna, que si son 3 meses de inmunización y de ahí uno queda expuesto a morirse, no sé qué cosa más, pero me parece que esa vacuna, la Sputnik esa de Rusia, como que está generando alguna tirantez entre las relaciones de los amigos de Estados Unidos y los amigos de Rusia. Entonces fíjese bien, a mí me llama la atención y vamos a verlo después de la pausa. De pronto, entre el miércoles y jueves, anunció el Banco Centroamericano de Integración Económica que
le generaba un préstamo de 35 millones de dólares al Estado de Honduras para la compra de las vacunas. Mi pregunta es, ¿no le importaría a Estados Unidos en este caso que la compra de esas vacunas se hagan con ese préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Económico, aún cuando se está insistiendo que a quien se la van a comprar es a Rusia? Yo quiero regresar después de la pausa para que me pueda ayudar usted a ver cómo entender eso de que aquí está todo desplomado, pero sin embargo los bancos siguen disponiendo de recursos para prestarle a Honduras. Ya volvemos, señores, no nos cambien. Estamos seguros que de ahora en adelante todo gobierno que venga no podrá volver a... Mueve bien esos frijoles, mija, que se van a quemar. Ese es el legado de Vida Mejor. Y dale con estos. ¿Vos no crees que estamos mejor? Vida mejor para los políticos. Ay, papi, hace 7 años trabajaba 2 turnos. Y vivíamos con mi mamá. Bueno, eso era antes de que abriéramos el negocito y fuéramos autosuficientes. Y el pisto para el mercadito y para el comedor, ¿de dónde salió? ¿Cómo que de dónde? De partirme el lomo trabajando. ¿Y el crédito y el pisto que te dio el gobierno de la Vida Mejor? No. Esa es otra cosa. ¿Lo de nuestra casa también es otra cosa? No, mujer, vos no entendés. ¿Qué? Que ahora pagamos solo 5.300 por nuestra propia casa. Nos ahorramos 8.000 empiras. Nos ayudaron para la prima. Un plazo de 20 años y una tasa que no te da nadie. ¿Vasos o tazas? Con programas como Crédito Solidario, que aportan capital semilla con una tasa de interés de 1%, o el crédito a la vivienda para remodelar, construir o comprar tu hogar con una tasa del 5% anual. Hoy más que nunca, millones de hondureñas y hondureños tienen una vida mejor. Soy lo que decido ser. Soy quien se esfuerza día a día para alcanzar mis sueños. Soy Actitud USEM. Soy USEM, la Universidad de Honduras, donde educarse es cuestión de actitud. Estudia en USEM, licenciatura en nutrición, y comienza a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Recuerda, antes de adquirir una mascota, debes considerar que será un miembro más de la familia y compartirá contigo un periodo de 10 a 15 años de tu vida, por lo que debes analizar lo siguiente: tiempo disponible para compartir, espacio apropiado, presupuesto para su manutención, mucho amor y deseo de incorporarlo en la familia. Una mascota no es un juguete, tiene necesidades igual que tú. Este es un mensaje de ProAni. Búscanos en Facebook como ProAni Honduras o visita nuestra página web proanihonduras.org. Los resúmenes deportivos de las ligas más importantes del mundo. Los análisis más completos. Toda la actualidad del fútbol y el deporte nacional. RTV Deportes con Denis Rivera. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí en RTV, la nueva imagen. Aire. Bien, señoras y señores, continuamos con nuestro invitado, miembro del Consejo Editorial, don Carlos Urbizo Solís. Está con nosotros. Le decía yo que indistintamente de que Biden diga que ya no quiere nada con nosotros o que tal vez sí o no, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, yo no sé si es oficial eso también, como usted me decía de los periodistas que no informan. Pero cuando el gobierno fue, por ejemplo, a Israel, llevó como 30 periodistas, y a esta reunión de Washington solo llevó los periodistas de la estación del gobierno. Entonces también ahí hay una situación bien rara, le quería aclarar esa parte. Pero ahora las redes sociales y esa gente que está por allá también se quedaron un poquito cortos en informarnos, pero al final del día, si no se informó nada es porque no pasó nada trascendente en beneficio de lo que ellos andaban pretendiendo. Pero ahora yo le solicito a don Carlos que me descifre ese comportamiento, pues que los organismos de financiamiento y cooperantes, sí, en este caso los prestatarios o los bancos y demás, pareciera que están dispuestos a seguirnos generando cualquier cantidad de préstamos, indistintamente de que estamos casi en un sobregiro, o yo no sé, como usted dice que los estados jamás quiebran en relación a la economía y a la parte financiera y económica. Ahorita se trata de cierta ayuda o cooperación humanista o humanitaria o ambas, ¿verdad?
pero algunos bancos multilaterales tienen algunas restricciones. Sí. No conozco las restricciones del BCE, en el sentido que dinero que se le presta a alguien, algún miembro de esta comunidad centroamericana, no puede gastarse en áreas que no sean Latinoamérica o los Estados Unidos, Canadá o alguno de los países miembros. Entonces, típicamente habría una prohibición para utilizar ese dinero y comprar algo a Rusia, cualquier cosa que sea. Pero claro, Honduras puede decir que esos 35 millones los voy a usar para comprar en los Estados Unidos, Europa, y lo que voy a comprarle a Rusia, si es que es cierto que hay que comprarlo, pero usted dice que de repente Rusia la está proveyendo gratis, que desconozco, ¿verdad? Sí. Pero son de los dineros que paga el pueblo u otros préstamos bilaterales que podrían utilizarse para eso. ¿Tiene el dato de cuánto andamos ahorita ya en deuda interbancaria y no sé, y tal vez alrededor de unos 10,000 millones de dólares. Pero mire, don Olman, sí, en estos momentos, en ninguna parte del mundo, ni el déficit fiscal ni la deuda pública son tema. El tema es cómo atacar el COVID y utilizar todos los recursos que se pueda para disminuir ese impacto tan devastador que tiene. Simplemente no se discute eso, punto. Ya vendrá el momento en que se va a discutir la deuda pública y el déficit, pero hoy por hoy no. Bueno, se habla de que el actual gobierno, en relación a ver cómo salvaguardamos la existencia de los que residimos en esta región del Valle de Sula, a través de un PCM ordenó la inversión de 1.300 millones de dólares y le entregó al Banco Atlántida a través de un fideicomiso el paquete de buscar cómo realmente construir entre las represas de acá, el Tablón, Los Llanitos y Catuyo y demás. Estamos hablando de que hay una disposición aparente ya de 1.300 millones de dólares a través de ese fideicomiso, y sin embargo se está insistiendo que en la reconstrucción de los bordos y demás se nos viene el invierno en mayo y no se ha priorizado la inversión alrededor de esa gran amenaza que tenemos, que la gente todavía está ahí bajo los puentes. Cuando estamos hablando de que el banco dice doy 35 millones de dólares de apoyo para Honduras por humanismo, por esto, por lo otro, la proyección del gobierno y la transparencia con que se están manejando estos recursos tampoco es no es visible, pues. Bueno, además de todo, sí. Pero el tema con los bordos aquí del Chamelecón, Ulúa, aquí que va a afectar esas áreas, es que según las declaraciones del ministro de Gobernación son solo reparaciones, no es la respuesta total. Esa la va a tener que enfrentar el gobierno próximo, como le dijeron a este del anterior y la anterior de la anterior a ese, y de todos los tiempos, que es otra cosa que el pueblo pues tiene dificultades, y el pueblo, pues yo estoy aquí como parte del pueblo diciendo, yo no le entiendo cómo a un problema tan grande no han podido dar la importancia y la urgencia del caso, y tenemos que pasar por estas tragedias periódicamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Si no hay democracia, no va a haber respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo. Así que siempre, al final de cuentas, vamos a regresar a ese punto. ¿Cómo hacemos para que el gobierno sea un gobierno responsable? Quiere decir que responda a las necesidades, a los deseos, anhelos del pueblo, porque estos gobiernos no son del pueblo, ni son para el pueblo, ni son por el pueblo. Son por las argollas que existen, para las argollas y de las argollas. El alto índice de corrupción ligado al lavado de activos, narcotráfico y demás, aparentemente estaba en la agenda del Departamento de Estado y del presidente Biden. Yo sentí que había una variante de 180 grados alrededor de cómo se iba a manejar este tema. Sin embargo, pues sentimos que por ahí se vino un asomo de que el Departamento de Estado ya tenía establecida toda una estructura para una mega comisión que venía para Honduras y que para el Triángulo Norte, y que no iba a depender de la OEA, porque ya sabe cómo es doña OEA, sino que de la ONU, y de ahí para allá pues nos hacen unos anuncios y unos avisos que uno como que quiere entender exactamente qué es lo que realmente los Estados Unidos quieren hacer para apoyarnos. Pero un día dicen una cosa y otro día están diciendo otra, y está estancado el proyecto.
ya hemos tocado ese punto anteriormente y el asunto es de que cualquier comisión que venga a radicarse en Honduras para investigar la corrupción, la impunidad, apoyar al sistema judicial o lo que sea, tiene que tener la anuencia del gobierno, tiene que haber un convenio. Por muy Estados Unidos que sea, no puede decir, ahí envío 23 personas a Honduras y van a tener una oficina para investigar tal o cual cosa. No puede, simplemente son de las limitaciones del poder, por muy grande que sea, ¿verdad? Claro. Todas las organizaciones que se forman por la ONU son financiadas por la ONU y responsables ante la ONU y se llaman CICIG, así como la CICIG de Guatemala, que la sacaron, y habría una CICIG con H para Honduras, pero ¿dónde está la anuencia del gobierno? No existe, si más bien sacó la Maxi. Entonces, los Estados Unidos sí, desde luego, tiene interés en que se reduzca la corrupción, porque a la medida que se reduzca la corrupción va a tener que aportar menos, ¿verdad? Como cualquier otra relación que uno pueda tener, uno con su hijo dice, en la medida que mi hijo malgaste menos dinero, le voy a tener que dar menos yo. Es igual la situación. Claro. Pero no sucede. Y quiero decirle una cosa una vez más, porque es importante que la conozca su audiencia. Aquellos que me oyeron, pues ahorita lo voy a fortalecer, y los que no, pues lo van a conocer ahorita. Para el pueblo hondureño, nunca más del 4% ha indicado que la corrupción y la impunidad es un problema. El problema para el pueblo hondureño, siempre dice, es la canasta familiar, los bajos sueldos, la falta de empleo, la violencia, pero no la corrupción. La corrupción le interesa a personas como usted, a personas de cierto nivel social y educacional, diría yo, porque aún en el económico, si yo tengo intereses con el gobierno, pues ni modo que me va a preocupar la corrupción, más bien vivo de eso, ¿verdad? Así que, y políticamente hablando, de manera que falta esa indignación, esa ira popular contra esto para que algo pudiera suceder, pero el sistema político no lo permite, ¿verdad? Claro. En una forma tibia. Entonces, para que el sistema político responda, tiene que ser una forma fuerte, grandes manifestaciones, pero multitudinarias, decenas de miles de personas, como sucedió cuando don Mel Zelaya pues quería imponer el socialismo del siglo XXI, y se hicieron aquellas grandes marchas, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, pero grandísimas, que, según entiendo yo, porque no me consta, persuadieron al ejército que el pueblo estaba en contra de esa medida que podía llegar a tomar don Mel Zelaya, ya sea por ignorancia o ya sea porque sabía lo que eso correspondía a acciones de gobierno que iban a venir en el futuro, cualquiera que haya sido la razón. Claro, ¿verdad? Somos contados los periodistas que les demos entender a la gente que cuando vamos a poner un galón de combustible, 35 van para un fondo que solo el Estado sabe y el gobernante qué tipo de destino le da a esas inversiones. O sea, el tema es que en Honduras, cuando se habla de corrupción, yo siempre insisto, y usted me ayuda, o sea, hay que hablar de ladrones, hay que hablar del ladronismo, hay que hablar de todo esto. Fíjese, por ejemplo, don Carlos, rápidamente, lo que le decía yo de los asomos y de los chispazos diríamos nosotros, de esperanza que nos manda Estados Unidos. Yo no quiero que venga Estados Unidos a meterse aquí, como usted dice, si somos nosotros los que tenemos que enfrentar el tema en todas las direcciones. Pero fíjese que, por ejemplo, este señor Juan González dijo que venían para acá y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le iba a prestar atención al caso de la mega estafa que se cometió con los hospitales esos que vinieron de allá, de Turquía. Eso se dijo hoy en la mañana, por decir algo. Al día siguiente el señor fiscal estaba girando una orden de captura disfrazada de convocatoria para ampliar la declaración del señor Marco Bourán, y de ahí para allá se le ha dado seguimiento y tratamiento al tema de la acción del fiscal 5 estrellas, que los mismos gringos lo certifican. Esas son las cosas que nosotros como periodistas tenemos dificultades para entenderlas. Entonces, este señor vino y revolvió la situación puso de moda la situación de Marco Bourán, y ahora parece que el tipo de requerimiento fiscal y la acusación conforme el código procesal que le llaman de la impunidad y que está vigente,
esos delitos de llevarse 1.400 millones o 50 millones de dólares son... Don Goldman, ¿sí? Bajo el sistema político actual va a ser virtualmente imposible que se lleven a cabo los cambios que queremos electorales que conduzcan a la democracia, libertad individual y soberanía popular, que conduzcan a disminuir la corrupción, la impunidad y todos los demás desaciertos que hay en relación con la administración pública para satisfacer las necesidades, para llevar estos bienes que le convienen a todo el pueblo hondureño, no solo a ciertos grupos. Así que aquí estamos arando en el mar, como decía Simón Bolívar, ¿verdad? Y con esos bueyes son los que aramos, ¿verdad? Entonces, ahora, de modo, usted dice que nosotros vamos a resolver esto o que nosotros somos responsables. Nosotros podríamos ser responsables si existiera el sistema. Sí. Pero ahorita no existe. ¿Cómo va a salir usted con un palo de escoba y del otro lado que le salgan con un bazooka? Claro. No, el tema es que se está moviendo tanto que habían situaciones... Ahora, ¿sabe qué me preocupa, don Carlos? Y se lo digo aquí para ver si alguien nos ayuda también desde allá afuera. Dicen que todo lo que el Congreso autoriza con esos benditos PCM liberan de cualquier responsabilidad de fraude, de defraudación, de incumplimiento de los derechos del funcionario al ejecutor de todos esos actos administrativos que se generaron en Invet. Ese es el tipo de defensa que está generando. Don Goldman, sí, señor. Aquí le va la frase que le gusta a usted. ¿Y qué? ¿Y qué? No te preocupes, cosas Carlos. Más grandes han pasado desapercibidas, desatendidas. ¿Cómo no van a pasar estas cositas? Olvídese, esa cuestión ya no regresamos a esos puntos donde se le piden cuentas a estas personas, ¿verdad? Por lo que ha sucedido en los últimos 40 años, no digamos a los militares, que sí, ningún militar ha sido perseguido nunca por los tiempos de las dictaduras militares que existieron. Simplemente el mundo continúa. Y aquí tenemos un cuerpo de leyes que podría permitir ese tipo de acción, sin embargo no se toma. Claro, las amnistías benditas. Porque el sistema político no es democrático, el sistema político no le responde al pueblo. Se entienden entre ellos mismos para mantener el status quo. Sí, como los actos deliberados de corrupción y de saqueo del Banco Central que se justifican con una amnistía y se establece que son delitos conexos con política. Hombre, por favor. Entonces, lo que me llama la atención a mí es que se ha comenzado a mover pisos en el gabinete ministerial y a la pobre ministra Alba Consuelo Flores, como que ya está señalada, pero todos están diciendo, no, yo recibí órdenes, incluso Rocío Taura. Entonces, el haber recibido órdenes de Carlos Urbizo Solís en el sentido de que me mandó a delinquir, ¿cómo hacemos para deducir responsabilidades? No es suficiente. Ella o él pudo haber resistido y decir, no, eso no lo hago, presento mi renuncia, y hasta ahí nomás llegó, ¿verdad? Pero no pasa nada de todas maneras, ¿verdad? Así que... No hay deducción de responsabilidades para un funcionario que atendió órdenes sabiendo que definitivamente le mandaban a delinquir o a infringir la ley. Sigue siendo responsable el delincuente, independientemente, porque él pudo haber dicho, o ella pudo haber dicho, no voy a acatar esa orden, lo siento mucho, señor ministro, lo siento mucho, señor presidente, pero no puedo hacer eso y prefiero renunciar. Bueno, el desplazamiento, la desertificación y la concentración de los poderes está reflejado ahí. Este señor fiscal general debería de ser también requerido, buscar la manera de identificar también los actos en el que deliberadamente y al Congreso quién lo puede emplazar para que no siga haciendo lo que está haciendo. Don Goldman, lo que tiene que entender la gente o sabe, intuye o cree o lo que usted quiera de lo que está ocurriendo es que en contra de sus propios intereses por toda esta malversación de fondos que hay por aquí o por allá. Pero lo que tienen que entender es, bueno, ¿y cómo paro eso? ¿Cómo paro que dejen esa violencia en contra del pueblo hondureño en su totalidad? Y la respuesta es a través de un sistema político que responda, que rinda cuentas y que el pueblo lo pueda obligar en un momento a que cambie. Claro. ¿Me explico? De eso tenemos que hablar y de eso es lo que tiene que entender. El pueblo hondureño tiene que entender eso, de que el sistema político que tenemos actualmente no permite eso. Entonces, ¿cómo saltamos a un sistema que lo permita? Bueno, cuando las condiciones se vuelven inaguantables hay una revolución. Claro. Aquí estamos todavía hablando
de soluciones pacíficas, y también pues tenemos algunos gobiernos cooperantes que no van a tolerar pues violencia tampoco, y de alguna forma podrían intervenir como intervienen en ciertos países de África y Asia, que las Naciones Unidas manda un ejército y aplaca aquella cuestión. Pero sí, nosotros tenemos aquí alguna libertad de expresión como la tengo yo ahorita y estoy exponiendo. Lo que hace falta es que la gente crea que es posible hacer eso y que apoye a aquellos candidatos o a aquellas personas que proponen soluciones. Sí. Pero eso no sucede porque hay un dueño de movimiento. ¿Cómo no? Les repito, ¿cómo es posible que haya más de 25 deportistas en las planillas o periodistas? ¿Usted cree que uno tan solo de esos deportistas tendría valor de lanzar una candidatura si no fuera porque un dueño de movimiento lo avala? Jamás. Claro. Jamás. La bestia de la corrupción también tiene mucho que ver en lo que podría ser, si es que se dan las próximas elecciones presidenciales. Ya regresamos, don Carlos, para analizar esa última parte que está bien acelerada, porque se habla así como de una patastera, que una corriente por acá, que 11 partidos van en una línea, que 2 partidos están tratando de ponerse de acuerdo. Ya regresamos porque sentimos que la bestia de la corrupción también desplazó la posibilidad de que las elecciones generales, así como ocurrió el 14 de marzo, sean la respuesta para lo que estamos tratando de hacer, porque la propuesta que hay ya certificada por el Consejo Nacional Electoral es que los mismos de antes son los que se están proponiendo para continuar en el poder con o sin el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, aunque ya don José Manuel Zelaya Rosales ha advertido de que el presidente Hernández continuará en el poder. Imagínense esas apreciaciones o esas aseveraciones de una persona de la oposición que debería estar mandándonos otro discurso que sea diferente a lo que él propone. Ya regresamos, no nos cambien. Estamos seguros que de ahora en adelante todo gobierno que venga no podrá volver a... No ve bien esos frijoles, mija, que se van a quemar. Ese es el legado de Vida Mejor. Y dale con estos. ¿Vos no crees que estamos mejor? Vida mejor para los políticos. Ay, papi, hace 7 años trabajaba 2 turnos. Y vivíamos con mi mamá. Bueno, eso era antes de que abriéramos el negocito y fuéramos autosuficientes. Y el pisto para el mercadito y para el comedor, ¿de dónde salió? ¿Cómo que de dónde? De partirme el lomo trabajando. ¿Y el crédito y el pisto que te dio el gobierno de la Vida Mejor? No. Esa es otra cosa. ¿Lo de nuestra casa también es otra cosa? No, mujer, vos no entendés. ¿Qué? Que ahora pagamos solo 5.300 por nuestra propia casa. Nos ahorramos 8.000 empiras. Nos ayudaron para la prima. Un plazo de 20 años y una tasa que no te da nadie. ¿Vasos o tazas? Con programas como Crédito Solidario, que aportan capital semilla con una tasa de interés de 1%, o el crédito a la vivienda para remodelar, construir o comprar tu hogar con una tasa del 5% anual. Hoy más que nunca, millones de hondureñas y hondureños tienen una vida mejor. Soy lo que decido ser. Soy quien se esfuerza día a día para alcanzar mis sueños. Soy Actitud USEM. Soy USEM, la Universidad de Honduras, donde educarse es cuestión de actitud. Estudia en USEM, licenciatura en nutrición, y comienza a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Recuerda, antes de adquirir una mascota, debes considerar que será un miembro más de la familia y compartirá contigo un periodo de 10 a 15 años de tu vida, por lo que debes analizar lo siguiente: tiempo disponible para compartir, espacio apropiado, presupuesto para su manutención, mucho amor y deseo de incorporarlo en la familia. Una mascota no es un juguete, tiene necesidades igual que tú. Este es un mensaje de ProAni. Búscanos en Facebook como ProAni Honduras o visita nuestra página web proanihonduras.org. Los resúmenes deportivos de las ligas más importantes del mundo. Los análisis más completos. Toda la actualidad del fútbol y el deporte nacional. RTV Deportes con Denis Rivera. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí en RTV, la nueva imagen.
Don Carlos Urbizo Solís, el prócer de la democracia, ya estamos aproximándonos a celebrar las bodas de plata en la intención de que don Carlos dice que quiere vivir para ver este país 200 años después gobernado por un régimen absolutamente democrático, en el pluralismo participativo, la independencia de poderes, el respeto a la Constitución de la República y todo lo demás. Y yo le digo, don Carlos, por favor, no me diga eso, que hasta el año 3550 y no sé qué va a ocurrir eso, entonces... ¿Cómo hacemos, don Carlos? Porque ya no voy a tener entonces para invitarlo al pastel de la celebración del retorno o de lograr institucionalizar la democracia. Arriba en grande. No, pero, o sea, sí. ¿Cómo hacemos, don Carlos? Yo le decía de la ley esta que se suponía en un cálculo muy particular. Allá en Estados Unidos estaban esperando que se oficializara, que se certificara por el desacreditado Consejo Nacional Electoral, de certificado aplazado y demás, pero de todas formas yo entiendo que los norteamericanos son muy puntuales en eso. Ahora ya está en la Gaceta el listado de los que van a cargos de elección popular. Yo estoy impactado cómo se lograron colar los mismos de antes en el caso congresional por el departamento de Cortés y de ahí para allá. Pues yo era de la idea que en el momento que se hiciera esa publicación de Norteamérica nos iba a venir el listado de los que están en corrupción, narcotráfico, lavado de activos y todo lo demás. Y don Carlos y Olman Serrano iban a tener la oportunidad de ver dónde iban con un cheque en rojo o no sé qué cosas más iban a poner los norteamericanos estableciendo que estaban sin visa, que no podían hacer cuentas en Estados Unidos ni qué cosas más, y eso pues trastornaría las fórmulas que se pretenden imponer y que se están imponiendo para que vayamos obligadamente por mis pistolas a votar por ellos el próximo noviembre. Mire, don Olman, ¿cómo hacemos, don Carlos? Hubo mucha especulación de que el 30 de marzo íbamos a conocer los nombres que iban a aparecer en la lista Engels, ¿verdad? Pero resulta de que era del 30 en adelante que eso puede ocurrir. No tenía que ser fecha fatal el 30, ¿verdad? Sí. Pero nosotros nos entusiasmamos, digo nosotros todos los que estábamos hablando de esto, ¿verdad? Yo particularmente no. Y tenemos que esperar, todavía puede suceder si en esa lista aparecen nombres que también van en las planillas finales a las elecciones generales, pues pueden caer, ¿verdad? Así que todavía un poquito de paciencia. Lo que sí tenemos que comprender es lo siguiente. Doña Norma Torres, que esté muy bien intencionada de ayudar a estos países exponiendo la corrupción y la impunidad y tratar de poner alguna presión a través de lo que los Estados Unidos hace. Ella es una persona de 435. Para prevalecer tienen que suceder muchas cosas, conseguir más compañeros que la apoyen, tener la iniciativa de ley, etcétera, etcétera. Y eso es todo un proceso que puede ser largo. Así que yo me alegro que exista una Norma Torres, pero tampoco es que creo yo que ella va a poder hacer muchísimas cosas. Tenemos que esperar a llegar al punto de masa crítica. Lo mismo también en el Senado. Mire usted, 8, 9, 10 senadores escriben una carta, se entusiasma mucha gente aquí en Honduras de que hoy sí, son 8 de 100, ¿verdad? Claro. Y ellos tienen unos problemas más grandes de repente que atender, y si no tiene que ver directamente con narcotráfico, ¿verdad?, con migración, con lavado de dinero, ¿verdad?, y con terrorismo, pues entonces hubo una interrupción ahí. Repito, lo que le interesa a los Estados Unidos es bien sencillo: lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y migración. Esos 4 por excelencia. Las otras cosas las va a atender, pero con menos urgencia. Claro. Que estas 4. Es importante que los norteamericanos o les hagamos entender, ellos lo entienden porque saben más que nosotros al final, o al menos que los que están aquí no les transmitan realmente los hechos como son. Pero el origen de todo este desorden es la permisibilidad y el comportamiento de abuso sin límite de los partidos políticos como instituciones que estén donde se origina todo este trastorno de la corrupción, del tráfico de influencias, del manoseo de las elecciones y todo lo demás. Acuérdese de la frase que le he dicho en muchas ocasiones: la raíz de todo mal político, económico y social en Honduras es la falta de democracia. Esa es la raíz. De ahí aquí tratan de ver cómo van a hacer para reducir el impacto de algún efecto
nocivo, malo, negativo, por aquí, por allá, pero no el problema real que es el sistema político. Así que mientras no lleguemos a eso, vamos a seguir aquí patinando pero en el hielo. Se identifica también una ausencia de justicia por todos los Todo eso está ámbitos. relacionado. Ok, fíjate bien, por ejemplo... Es bien sencillo. Don Goldman, es bien sencillo. Hagamos un análisis, un inventario a través del mundo. Los países que tienen libertad, que tienen justicia, que tienen seguridad, que tienen buenos servicios públicos, son países democráticos. Los que no tienen democracia viven como tercermundistas. Claro, y en Honduras Chile, creemos que la democracia es gratis. Aún Chile tiene problemas tercermundistas. Costa Rica, que a veces lo quieren poner de ejemplo. Y oiga, yo leo cualquier cantidad de críticas de los mismos costarricenses, de un sacerdote el otro día en su sermón en Costa Rica, condenando su sistema. Así que no nos perdamos, hablemos aquí de cómo y que la gente entienda que el punto de partida es la política, que la política es la otra cara de la moneda de la economía, que la política es la que decide cómo vive usted y cómo trabaja usted y yo y todos los demás. Yo siento que la moneda está en el aire y no veo por dónde. Estamos más lejos de que tengamos elecciones en noviembre, porque si hay líderes de la oposición que establecen, entre otras cosas, que la posibilidad de que el gobernante se mantenga en el poder es algo que puede suceder. Yo no puedo creer que estén haciendo arreglos allá pero arriba. No por las razones que puedan creer muchos. Mire, cuando Mel Zelaya dijo eso, el presidente Zelaya dijo que si la unión entre la oposición no se daba, lo más probable era que se diera el Partido Nacional. No es que él estaba ya pronosticando eso. Y quiero decirle algo de la oposición. Hay una oposición que es de los partidos, pero excepto por Libre y Liberal, todos los demás casi no cuentan, excepto en nombre, y hacen bulto. Pero el volumen está en Libre y el Partido Liberal. Y esos dos no se van a unir fácilmente. Si se unieran, es probable que le ganaran al Partido Nacional. Es probable. Donde hay una oposición, pero no está definida en esos 13 o 14 partidos, es en los independientes, que son como el 40-45% de los votantes hondureños. A esos tienen que apelar, ¿verdad?, para poder apoyar. Pero ellos van a apoyar cuando vean algo que es posible, pues. Esa alianza de que se habla tiene que tener un líder que no lo hay. Y tal vez una persona que podría ser ese líder es el doctor Salvador Moncada, porque es una persona reconocida, prestigio mundial, ¿verdad?, de muy buena voluntad, respetado, respetable, hasta casado con una princesa de Bélgica está, ¿verdad?, que para unos vale y para otros no. Pero si se pudieran todos esos despojar de sus aspiraciones y decir, vamos a apoyar al doctor Moncada porque esa es nuestra vía hacia la transición, con un acuerdo, un convenio de que lo primero que se va a llevar a cabo son las reformas electorales que le devuelvan el poder, bueno, no que le devuelvan porque nunca lo ha tenido, pero que le entreguen el poder cívico que debe tener un pueblo. ¿Cómo no? La ausencia de independencia de poderes que están centralizados en el Palacio nos deja sin ninguna oportunidad de que legalmente se pueda hacer justicia en cuanto a todos los delitos electorales que se cometieron el pasado 14 de marzo. Y de ahí para allá es imposible que podamos salir buscando que se haga justicia del Ministerio Público, llámese Ministerio Público, llámese esto, llámese lo otro, llámese Corte Suprema de Justicia. Y aquí el problema es que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia y ahí solo nos queda la Corte Celestial para quejarnos, si es que podemos llegar allá. Pero me parece a mí, don Carlos, entonces que esto pasa por un arreglo político, y el arreglo político yo lo veo en los cuernos de la luna. ¿Sabe por qué? Luchemos porque aquí también se logre conseguir que un país nos venda no solo la vacuna COVID, sino la vacuna antipresidentitis, porque todo el mundo está pujando para hacer alianza, pero quiere la presidencia de la República. Así es. Entonces, políticamente tampoco hay salida. Entonces, yo veo entonces difícil y es que lleguemos a noviembre. Pero no se asuste de eso, es entendible. La cuestión es cómo llegar a que estos de la oposición digan, miren, que no sea ninguno de nosotros, busquemos un tercero en discordia, un personaje reconocido en Honduras que tiene confianza, que tiene la confianza del pueblo para llevarnos a una transición, porque el primer orden de negocios, como decimos, ¿verdad?, en un nuevo gobierno es la reforma electoral que conduzca o que establezca la democracia en Honduras, que no la hay. Si no lo hace,
pues entonces vamos a seguir igual, por definición. Con los mismos músicos, las mismas rancheras y con el mismo guaro, la misma borrachera. Y como decía Mahatma Garachan Gandhi, nunca incluyas en tu agenda el día de ayer porque jamás va a volver y el día de mañana porque no existe. Y usted me recomienda que esperemos a ver si doña Norma allá o Estados Unidos deciden soltar esa lista que siento yo nos va a generar cualquier cantidad de impacto que podría generar cualquier cantidad de reconsideraciones o el desplome del proceso electoral. Sí, ella está haciendo lo que está haciendo, claro, ¿verdad? Y esperemos de que sea beneficioso para nosotros a muy corto plazo. Pero aquí en Honduras estamos en este gran desorden, caos, intereses encontrados, que no somos una nación, somos un archipiélago, un gran número de islitas, cada quien buscando su bienestar, aún dentro del sector privado grande, porque el sector privado somos todos los que no estamos en el gobierno, pero también los grandes están divididos entre aquellos que tienen el favor del gobierno de turno y aquellos que no lo tienen. Entonces, bien difícil llegar a un consenso de alguna acción en común, porque por ahí se le va a aflojar una tuerca y ya dejó de existir aquel supuesto pacto de caballeros, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Mire, cada día se conoce un poquito más de los intereses cruzados que tienen algunos funcionarios del COEP, ¿verdad? Por negocios con el gobierno directa o indirectamente, que es una vergüenza en realidad, ¿verdad? Que no saben respetar los límites de cada poder, ¿verdad? El poder privado, el poder público, el poder social, el poder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Moral, inclusive, de todas estas instituciones como las iglesias, sindicatos y otras asociaciones sociales que están dedicadas supuestamente a velar por el bien común. Don Carlos, muchísimas gracias. Yo voy a tratar de que, así es que hoy en Honduras, fíjense que todavía los feriados que ocurrieron un día los pasamos a otro. Estoy pendiente de reunirme con unos asesores que tenemos en Tegucigalpa para ver esa cuestión de las alianzas, cómo funcionan, si no funcionan, si los que ya participaron pueden participar, si las alianzas que no estén, las corrientes y las alianzas que no estén concretas al 27 de mayo próximo, hay complicaciones. Y todos estos temas creo que es importante no sacarlos de la agenda, porque también el establecer de que lo que pasó el 14 de marzo ya pasó y que el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, por mis pistolas y por mandato real, tenemos que tragarnos todo lo que hicieron, eso tampoco es permisible, es increíble. Fíjese que la señora presidenta, el representante o comisionada del Partido Libertad y Refundación, que debería ser un ejemplo, tiene como 5 parientes metidos en los cargos de elección popular. Y una de las hermanas, ¿sabe qué dice? Que ella no le va a fallar a los 18,000 que votaron por ella, que es un, que es un derecho humano. Ya dice. casi para terminar, ya casi para terminar la frase nuevamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Y como decía Medardo Mejía, deja de preocuparte, Carlos, deja de preocuparte, Olman, que en Honduras así es. Que le vaya muy bien, don Carlos, nos mantenemos en la frecuencia, oye, se me cuida. Bueno, señor, muy buen día para usted y toda su audiencia. Bueno, hasta luego. Adiós. Por la tolerancia de aguantarnos, tratamos de hacer lo posible por darnos a entender y que el pueblo se despabile y reaccione. Este pueblo ha tenido una particular forma de comportarse. Hemos vivido del mínimo esfuerzo y los rusos dicen que nos van a llevar sin visa y sin nada en particular porque tenemos un potencial virgen en nuestro ser y en nuestra mente y en nuestro cuerpo. No hemos tenido necesidad de usar la imaginación. Entonces dice Vladimir Putin que con ese torrente de imaginación que tenemos virgen, él reconfirmaría el dominio de su nación en el proceso universal de control del mundo. Con permiso, señoras y señores, Dios bendiga Honduras, lo cubra con su santo manto sagrado y la sangre todopoderosa de su Hijo amado, el santificado y glorificado Cristo Jesús. Síguenos cubriendo con tu manto sagrado, Señor, y la sangre todopoderosa tuya, porque sabemos que la sanidad divina se sigue manifestando en este pueblo tan maltratado y tan sufrido. Con permiso.